y yo no, mi amor, y se lo voy a poner. Aerobio estricto y tiene una multiplicación lenta, cada 12 a 24 horas. Y bueno, regularmente por este bacilo, lo más afectado pues es el parénquima pulmonar, pero también puede afectar la mayoría de los órganos cuando tenemos una tuberculosis extrapulmonar. Pues en cuestión de su epidemiología, pues la OMS en el 2019 marcó que hubo 1.4 defunciones y que están afectadas aproximadamente 10 millones de personas. Tenemos esta gráfica de distribución de casos estimados por regiones geográficas del mundo. Vemos aquí que las Américas pues tiene 3% de casos estimados. Entonces pues vemos que el sudeste asiático es el más afectado. Y bueno, en los países con carga alta de tuberculosis, igual en las Américas, vemos que nuestro país ocupa el tercer lugar de casos estimados. Nuevo León, según la Secretaría de Salud, ocupa el 8º lugar y bueno, nuestra ciudad, la ciudad de Guadalupe, donde está la UMF 32, tiene las tasas más altas de tuberculosis en la entidad. Si queremos conocer el número de casos del año, podemos, en el área de epidemiología, pues nos pueden dar los datos si tenemos alguna duda. Las definiciones operacionales. Clau, ¿me puedes ayudar a leer la primera, por favor? Sí, vale. Caso probable de tuberculosis pulmonar. Sintomático respiratorio. Persona que presenta tos con expectoración o hemoptisis, 2 o más semanas de evolución en las cuales debe agotarse los recursos de diagnóstico previo a iniciar el tratamiento. Ok, gracias. Carlitos, ¿me ayudas con el caso de tuberculosis confirmado, por favor? Claro, es una persona en quien se ha identificado por laboratorio el complejo Mycobacterium tuberculosis en cualquier muestra biológica, ya sea cultivo, baciloscopía o métodos moleculares. Gracias. Bueno, el caso de tuberculosis no confirmado es aquella persona con tuberculosis en quien la sintomatología, signos físicos, elementos auxiliares de diagnóstico, respuesta terapéutica sugieren que hay evidencia de tuberculosis, pero la baciloscopía, el cultivo y los métodos moleculares fueron negativos. Y bueno, May, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, claro que sí. Tuberculosis latente o infecciosa tuberculosa. Persona ya infectada con Mycobacterium tuberculosis, demostrada por su reactividad al PPD, que no presenta signos y síntomas, ni datos radiológicos compatibles con enfermedad activa. Gracias. Bueno, y aquí nada más quise poner las definiciones de un caso previamente tratado. Es un enfermo que ha recibido al menos un esquema de tratamiento de antituberculosis por lo menos durante un mes, ¿sí? Un caso probable de tuberculosis multifármaco resistente es una persona que ya recibió un retratamiento primario o fármacos de segunda línea o contactos con un caso conocido de multifármaco-resistencia. Ahorita más adelante vamos a ver los tratamientos. Y un caso confirmado de una tuberculosis multifármaco-resistente es el caso en el que se confirma que las cepas infectantes de Mycobacterium son resistentes in vitro, como mínimo la isoniazida y rifampicina al mismo tiempo, simultáneamente. Bueno, ya entrando a los factores de riesgo, pues son muy diversos. Tenemos que personas que son adictas, ya sea al alcohol, al tabaco, a drogas, pues van a ser, pues pueden ser más afectados. Un contacto cercano con pacientes positivos o que esté durante el periodo infeccioso también, o personas que realicen procedimientos durante una tuberculosis activa. Recordar que la vía de transmisión regularmente es por inhalación, ¿sí? VIH, pues ya lo habíamos comentado ayer, las personas con VIH pues tienen mayor probabilidad de tener una tuberculosis activa. Ayer comentábamos el hacinamiento
niños menores de 5 años o adultos mayores, pues son poblaciones vulnerables, y personas que tengan diabetes mellitus tipo 2. Personas desnutridas con tratamiento inmunosupresor, o también personas que hayan tenido trasplantes, también van a ser pues personas que tengan factores de riesgo como tal. Y los hombres, pues según los datos que hay, en más del 60% son afectados. De hecho, les puse esta tablita nada más para que vieran cómo es los casos notificados en hombres. Vemos que la población pues, de 25 a 34 años regularmente son los más afectados, en un 88%, y pues es el género masculino. Bueno, el cuadro clínico. El cuadro clínico como tal, pues ya lo vimos en la definición operacional, es una tos persistente de más de 2 semanas. Esto se da en el 52% de los casos. Inicialmente, pues la tos se empieza pues por las mañanas, luego conforme va avanzando el cuadro, pues vamos teniendo la tos más persistente. Es por la mañana primero porque por la noche se acumulan las secreciones durante el sueño, y ya después en la mañana pues tienden a expectorar. Y bueno, algunos casos pues ya empezamos con hemoptisis en los pacientes. También podemos ver que el paciente presente sudoración nocturna. Esto pues acompañado algunas veces de fiebre, ya sea vespertina o nocturna en el 29%. La fiebre al inicio del cuadro pues regularmente va a ser leve. Conforme vamos avanzando igual va a ir siendo marcada con picos febriles. Y bueno, pérdida de peso. Ayer veíamos como el paciente que vimos en el caso clínico pues sufrió pérdida de peso. Tiene que ser pues como sabemos considerable, 5% en determinado tiempo. Y astenia, adinamia, disnea son otros datos que podemos tener en los pacientes. La disnea pues ya cuando pues se está complicando el paciente. Ayer les comenté un poquito de los adultos mayores, que ellos pues suelen presentar síntomas inespecíficos regularmente como fatiga o disnea. Y bueno, no es muy común en ellos la fiebre o las sudoraciones nocturnas o hemoptisis, pero pues sí debemos de sospechar siempre en un paciente que pues veamos que tiene fatiga o que tuvo algún contacto, pues sí, hacerle sus pruebas. ¿En quién más debemos sospechar? Pues en pacientes que tengan tos sin explicación, ataque al estado general o una neumonía adquirida en la comunidad, o sea, que tengan un diagnóstico previo y que no mejore después de un tratamiento de 7 días. Y bueno, entrando ya al diagnóstico, nuestro gold estándar siempre va a ser la baciloscopía en una serie de 3 muestras mínimo, ¿sí? Aquí pues tenemos esta tablita. La baciloscopía es sensible en un 65%, es decir, si recordamos, pues es el porcentaje que nos dice que pues realmente tenemos una población enferma, ¿sí? Detectar los enfermos. Y bueno, aquí dependiendo del número de cruces que nosotros tengamos, pues vamos a saber que tiene una mayor carga de bacilos el paciente. Ya cuando tenemos 3 cruces, que vemos aquí, es que van a haber más de 10 bacilos ácido alcohol resistentes por campo en 20 campos, ¿sí? Vemos que conforme avanzamos de crucecitas, desde la primera, la segunda, la tercera, pues sí, los campos se van disminuyendo y vamos teniendo un mayor número de bacilos, ¿sí? Dice la doctora que es pregunta de examen profesional. Y bueno, en cuestión de la reacción PPD, esta pues es indicada en estudios de contacto o apoyo para el diagnóstico diferencial de tuberculosis o también para estudios epidemiológicos.
Entonces, tenemos que una persona reactor al PPD, pues va a ser una persona que después de 72 horas de que nosotros apliquemos la prueba, pues presenta una induración intradérmica, ¿sí? Aquí, dependiendo de los factores de riesgo que tengan nuestros pacientes, pues va a ser el tamaño de la induración que nosotros vamos a tomar en cuenta. Si tenemos una persona con estos factores de riesgo y presenta mayor o igual a 5 milímetros, pues vamos a tener que pues esta persona sí es reactor, ¿sí? Personas con contacto estrecho, con personas de tuberculosis, VIH, inmunocompromiso, corticosteroides, trasplantes, que ya presentemos cambios en la radiografía de tórax o que tengan una radiografía de tórax y una tuberculosis activa. Y bueno, mayor o igual a 10 milímetros no reúne estas características, pero vamos a tener que son pacientes que viven en zonas de alta prevalencia o trabajadores de salud o que tienen diabetes, enfermedad renal crónica, entre otras patologías. Y ya mayor o igual a 15 milímetros, pues personas sin factores de riesgo. Aquí, cuando tenemos alguna duda o que aún así la sospecha diagnóstica pues todavía existe duda, por así decirlo, perdón. En 3 semanas después, pues vamos a volver a realizar la reacción para ver si pues esta persona vuelve a presentarse reactora o si sale negativa, pues podemos decir que el paciente no está infectado. Y bueno, tenemos la PCR, la reacción en cadena de polimerasa. Esta regularmente tenemos un resultado en 10 horas. Es muy rápida, es muy sensible en un 97%, ¿sí? Entonces, pues también se suele solicitar cuando hay una sospecha y pues todavía no tenemos un diagnóstico por baciloscopía. Y el cultivo, pues regularmente tenemos resultados mayor a 21 días. ¿Sí? Es un poco tardado, su sensibilidad es de 88%, mucho más alta que la baciloscopía. Y regularmente se solicita cuando tenemos resultados negativos de la serie de 3 baciloscopías. También se solicita cuando nosotros tenemos un paciente que al segundo mes del tratamiento acortado, pues persiste la baciloscopía positiva, ahí también podemos solicitar. O también en personas que tengan tuberculosis fármaco resistente, pues también se solicita como seguimiento cada 2 meses. Y bueno. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta sobre el diagnóstico? No, todo bien, vale, gracias. ¿Todo bien? Bueno, y aquí en la radiografía, bueno, ayer veíamos a nuestro paciente, pues muy marcadas las cavitaciones. La topografía más frecuente, pues, son los lóbulos superiores, la zona apical y la posterior. Pues, regularmente se sugiere que también se tome la radiografía lateral para que nosotros también podamos observar las lesiones. Y bueno, en un 63% nosotros vamos a encontrar infiltrados pulmonares, en un 39% cavitación y puede o no tener adenopatías ciliares o mediastínicas en un 65%. Podemos encontrar derrames pleurales por secundarios a tuberculosis hasta en 3 a 4 meses después del diagnóstico. Y bueno, esta patología puede ser bilateral, pero en un 2%, es un porcentaje bajo, ¿sí? Y pues aquí vemos lo que comentábamos, ¿sí? Las cavitaciones, pues regularmente zonas apicales, y aquí vemos cómo está afectado también el pulmón. Y bueno, se me pasaba
comentarles en cuestión de la imagen, también podemos solicitar tomografía, pero ya cuando pues es mucho más sensible a la imagen, pero es cuando sospechamos de tuberculosis, que podemos tener lesiones más pequeñas en el ápice del pulmón o tenemos alguna sospecha, pero no alcanzamos a ver bien, pues se le solicita, pero regularmente pues ya es en segundo nivel. Y bueno, el tratamiento pues tenemos una pirámide del éxito del tratamiento. Empezamos con el tratamiento primario, luego el retratamiento primario, que tienen indicaciones, si hay un abandono o una recaída, pues nos vamos al retratamiento primario. Y ya si hay un fracaso al tratamiento de primera instancia o al retratamiento primario, nos vamos a los fármacos de segunda línea, ¿sí? Y si tenemos todavía que hay un fracaso al tratamiento a los fármacos de segunda línea, pues ya tenemos que hacer un retratamiento estandarizado, es decir, individualizado. Aquí un caso nuevo, pues es una persona en quien tenemos el diagnóstico de tuberculosis por primera vez, o si recibió tratamiento fue en menos de 30 días. Eso es un caso nuevo. A pues le vamos a dar el TAES. Ya cuando tenemos una recaída, que es una reaparición de signos y síntomas, en un paciente que fue declarado curado con tratamiento terminado, pues presenta otra vez una baciloscopía y un cultivo positivo. Entonces aquí también tenemos que empezar con el retratamiento primario. Y si tenemos ya una persona que tiene un fracaso de tratamiento, pues aquí se refiere a la persistencia de bacilos en expectoración o en otros especímenes, al término de tratamiento confirmado por cultivo, ¿sí? También quien después de que tengamos una negativización durante el tratamiento, otra vez tiene baciloscopía positiva y la confirmamos por cultivo. La doctora menciona que esto también son preguntas de examen profesional. Y bueno, aquí tenemos abajito los fármacos de primera línea y de segunda línea. Yo creo que los de primera línea pues ya los reconocemos. Los de segunda línea pues son fármacos como canamicina, micacina, capromicina, etionamida, protionamida, ofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina y cicloserina, ¿sí? Y bueno, empezando con el TAES, el tratamiento acortado estrictamente supervisado. Aquí, primero que nada, antes de que nosotros iniciemos un tratamiento, pues tenemos que checar si están disponibles los fármacos que nosotros queremos darle al paciente, pues durante todo el periodo, ¿sí? Porque si no, pues vamos a tener suspensión y pues eso no va a ayudar. Y los pacientes que tengan alguna adicción, por ejemplo, el que teníamos en el caso clínico, pues primero deberían ingresar a un programa de rehabilitación antes de iniciar el tratamiento de tuberculosis, para que pues no tengamos datos de que pues nos vaya a abandonar el tratamiento o tengamos efectos adversos. Y bueno, principalmente se da en pacientes con mayores de 50 kilos, ya si son menores de 50 kilos de peso o si tienen una edad mayor a 50 años, pues aquí le vamos a dar la mitad de la dosis. Y bueno, este tratamiento, si recordamos, consta de una fase intensiva que dura 2 meses, es de lunes a sábado por 10 semanas, 60 dosis, ¿sí? Tenemos los 4 fármacos de primera línea, rifampicina de 600, isoniazida de 300 miligramos, piracinamida de 1500 a 2000 miligramos y etambutol 1200, ¿sí? Entonces aquí algunas veces pues vamos a tener ciertas presentaciones si es que no tenemos el medicamento en una sola dosis. Entonces pues ya dependiendo de las presentaciones nosotros les vamos a dar las cápsulas o tabletas. Y bueno, la fase de sostén dura 4 meses, es de lunes, miércoles y viernes, es decir, 3 veces a la semana, 15 semanas, 45 dosis, ¿sí?
Aquí pues es la rifampicina y la isoniazida. Vemos que pues sube un poquito la dosis de la isoniazida. Y bueno, en cuestión de los efectos adversos, pues lo más común que tenemos, y por eso es que ahorita vamos a ver qué medicamento les damos, es la neuropatía periférica en la isoniazida. Y bueno, en cuestión del embarazo, bueno, también en el embarazo tenemos por parte de la isoniazida, pues un mayor riesgo de que tengamos hepatotoxicidad y aquí, pues como ayer comentaba, no está contraindicado el tratamiento empírico, el que le damos de primera línea, solo a excepción de la streptomicina, que es ototóxico. No contraindica lactancia y pues a las pacientes se le da 25 a 50 miligramos kilo día de piridoxina, por lo mismo que les comentaba de la isoniazida. Por ejemplo, en Estados Unidos no se suele dar como tal los 4 fármacos. La que suele omitirse es la piracinamida, debido a que no se conoce muy bien los efectos teratogénicos de este medicamento. Se tienen pues resultados similares, se da por 9 meses y ya si llegan a agregar la piracinamida, pues se le da por 6 meses el tratamiento. Es por eso que pues ya suele omitirse en algunas ocasiones la piracinamida. Y bueno, también tenemos el retratamiento primario. Pues consta de 5 fármacos por 8 meses, 152 dosis. Aquí pues agregamos la streptomicina, que son 1000 miligramos intramusculares, ¿sí? Es del diario de lunes a sábado hasta completar 60 dosis. Ya en la fase intermedia, bueno, y esta dura 2 meses, la fase intensiva. La fase intermedia dura 1 mes, es diario de lunes a sábado hasta que nosotros completemos 30 dosis. Y ya aquí pues tenemos, quitamos la streptomicina. Y ya en la fase de sostén solo utilizamos rifampicina, isoniazida y etambutol, ¿sí? Esta fase pues dura 5 meses, es 3 veces por semana hasta completar 60 dosis, ¿sí? Pues este es el retratamiento primario, lo que comentábamos que sigue en la pirámide que veíamos en unas diapositivas anteriores. Y bueno, aquí los fármacos de segunda línea por grupo, pues bueno, aquí más que nada se utiliza en el retratamiento estandarizado, en donde se instituya a un enfermo con fracaso a un esquema de retratamiento primario o que sea multifármaco resistente, que no haya recibido fármacos de segunda línea previamente, confirmado por cultivo y pruebas de farmacosensibilidad. Y bueno, estos casos regularmente ya se comentan en el Comité Estatal de Farmacoresistencia correspondiente, ¿sí? Realmente pues no nos corresponde a nosotros. De hecho, conforme vamos avanzando, pues más adelante vamos a ver los criterios de referencia. Realmente pues nosotros damos el de primera línea. Y bueno, aquí nada más quise ponerle esta tablita para que los ubiquen pues por grupos. Los fármacos inyectables, tenemos aquí los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas, bacteriostáticos orales como cicloserina, etinamida, protonamida, y bueno, fármacos de eficacia poco clara, si no son utilizados muy comúnmente. El seguimiento. El seguimiento es muy importante, ¿sí? Aquí, pues, la norma oficial mexicana nos marca que es mensual el seguimiento hasta el término, ¿sí? Pues se debe llevar a cabo cada mes, a veces en lapsos menores, si nuestro paciente conforme va evolucionando lo requiere. Y también pues debe incluir pues que nosotros lo revisemos bien, veamos cómo ha evolucionado los síntomas, si se han quitado, no se han quitado, valorar si el paciente está teniendo apego al tratamiento,
si está tolerando los medicamentos también o si ha tenido algunos efectos adversos. Es lo que nosotros pues debemos de valorar en estos seguimientos. También pues se solicita una vaciloscopía mensual estricto durante el tratamiento. Ay, perdón por esta R. Y la radiografía. La radiografía, pues la guía nos marca que se debe solicitar una al inicio y una al final del tratamiento, pero la norma nos dice que pues algunas veces se solicita, por ejemplo, en casos especiales o en niños, pues se solicita con un menor tiempo, cada 2 meses, ya dependiendo de nuestro paciente. Y bueno, ya cuando tenemos alta del paciente, que ya es marcado como curación, aquí pues nosotros le vamos a solicitar cada 6 meses, lo vamos a ver, perdón, cada 6 meses por 2 años, ¿sí? Eso es lo que nos marca la norma oficial mexicana. Y bueno, en cuestión de... En cuestión de nuestra respuesta terapéutica, la guía nos marca que, bueno, lo ideal es que al completar la fase inicial, es decir, de entre el 2 y tercer mes, pues le solicitemos 2 muestras para ver si tenemos, si ya pues ya no aparecen bacilos en las muestras, en la baciloscopía. Hay que sospechar de una falla en el tratamiento si salen positivas todavía. También se debe solicitar a los 5 meses y al término del tratamiento, ¿sí? Y para evaluar la respuesta terapéutica. Y bueno, la incapacidad. Aquí en estos pacientes, pues se les va a dar una incapacidad por 30 días. Aquí en la unidad, pues regularmente se va por semanas hasta que ya salen o hasta que salgan las vaciloscopías negativas, ¿sí? Cuando ya tenemos una negativa, bueno, la serie, pues ya pueden regresar a laborar los pacientes. Y quimioprofilaxis. ¿Alguien tiene una idea de qué medicamento se debe de dar en la quimioprofilaxis? Es isoniazida. Isoniazida. Sí, Así es. isoniazida. Muy bien. Carlitos, ¿a También, quién le iniciarías quimioprofilaxis en el paciente que vimos del caso clínico de ayer? ¿Hay alguien que amerita quimioprofilaxis o cuáles son las indicaciones para esto? Ayer, pues tenía a su mujer, a quien vivía con él, también tenía a la mamá de la esposa y a la abuela. Entonces, sí se iniciaría con ellos. Había visto en la norma que solo en mayores de 50 años ciertos medicamentos dabas media dosis, pero pues sí, en sí, pues ellos serían los que les daría quimioprofilaxis con isoniazida. La esposa, la mamá de la esposa y la abuela de la esposa, porque eran los que estaban en contacto con él, viviendo en la misma casa. Muy bien. Seguimos, ¿vale? sí, bueno, sí, como dice Carlitos, pues se le da a los contactos, personas con alto riesgo, o bueno, pues si queremos, si tenemos personas con tuberculosis latente o una serología VIH positiva, pues aquí también pues se le inicia la quimioprofilaxis. Esta se da de 6 a 9 meses. Está marcado 6 meses, pero por ejemplo, casos como personas con VIH que continúen, que tengan tuberculosis latente o que se sospeche de que puede haber una tuberculosis activa, pues se le da hasta 9 meses, o de acuerdo a cómo veamos a los pacientes. Como decía la doctora, el criterio clínico. Y bueno, la isoniazida se da, pues, como tal, 100 miligramos al día. Pues viene así una presentación. Y ya, pues, de acuerdo al kilo día, pues, son de 5 a 10 miligramos. No debemos exceder más de 300 miligramos en los pacientes. Y bueno, si tenemos una persona con diabetes, ay, perdón.
Una persona con diabetes y con tuberculosis debemos agregar piridoxina 10 a 25 miligramos al día. A estos pacientes se le debe de hacer un control glucémico mensual. Debemos de tratar de que se encuentre en metas. Y bueno, también al término del tratamiento se le solicita un cultivo. Y bueno, las complicaciones. Como veíamos ayer, nuestro paciente pues tuvo una complicación, un neumotórax espontáneo debido a las rupturas de cavidades. Este se presenta en un 1.5%. En lugares donde tenemos una alta prevalencia de tuberculosis o que son zonas pues donde es muy común, pues a veces las causas de neumotórax, pues la primera es la tuberculosis. O sea, se sospecha pues que fue secundario a tuberculosis. Y bueno, las bronquiectasias también podemos tener. A estas pues suelen asociarse a hemóptisis. Podemos tener algo que se llama destrucción pulmonar extensa. Aquí pues más que nada se da la destrucción en personas que se reactiva de manera crónica la tuberculosis o que no tienen tratamiento, no acudieron a tiempo o pues sí, o realmente no tienen un apego. Y bueno, pues se da la destrucción pulmonar extensa. Esta tiene una alta mortalidad. Choque séptico también puede darse en los pacientes y pues tiene pues mal pronóstico cuando es por tuberculosis. Y malignidad, pues aquí se estudió un metaanálisis donde pues la tuberculosis se asociaba a 1.7 veces mayor riesgo de cáncer de pulmón en los no fumadores. Entonces, pues vemos que sí, pues en todas las personas realmente, pues como quiera, debemos de continuar su seguimiento y pues si persisten ciertos datos de alarma, pues continuar estudiando al paciente. Y ya como tal la referencia. Aquí pues vamos a referir nosotros a personas que tengan falta de respuesta clínica y baciloscopía positiva a pesar del tratamiento, personas con VIH o SIDA y coinfección con tuberculosis, 20 veces más probable que tengan tuberculosis activa. En inmigrantes que provienen de zona de alta prevalencia. Y bueno, cuando tenemos la asociación con diabetes mellitus, pues aquí si la persona persiste con niveles de glucosa arriba de 200 miligramos por decilitro o una hemoglobina glucosilada arriba del 8.5, o si ya la persona tiene complicaciones, pues aquí hay que referir a los pacientes. Esta referencia la marcaba la norma. Entonces, pues sí, es importante. Y bueno, esto sería todo de mi parte. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Chicos, ¿alguna duda? ¿Algo más que quieran agregar? No, más, Valeria, en un artículo informativo de la OPS venía indicado que el paciente que ya tiene ese manejo con la fase inicial, fase intensiva, le ibas a hacer una vaciloscopía al segundo mes. Si persistía positiva, iban a hacer, como comentaste, el cultivo y un test de sensibilidad. Y comentaban en el artículo que se le debía extender un mes más el tratamiento de la terapia intensiva. Ah, ok. Y en el caso de los que al cuarto mes sale positiva, mismo protocolo, el cultivo, el test de sensibilidad, y allí está indicado al quinto mes hacerle otra vaciloscopía. Si la vaciloscopía persiste positiva, se le vuelve a repetir el protocolo de cultivo y test de sensibilidad, pero ya se considera como fracaso el tratamiento. Ok, gracias. Gracias, Clemente. Mayrita, ¿levantaste la mano? Sí, doctora, pero bueno, está bien.
En el tratamiento primario cortado, que lo explicó muy bien Valeria, pues nada más iba a decir que ahí en la 32 pues se da el Dotval para la fase intensiva, que es 2 meses, y luego la fase de sostén por 4 meses es el Dotval S, que ya viene pues con las dosis, o sea, de pues la fase intensiva pues es rifampicina, isoniazida, piramicinamida y etambutol, y la de sostén pues isoniazida con rifampicina en el Dotval S. Así es, muy bien, ya tenemos la presentación en Dotval en una sola tableta con los medicamentos. Muy bien. ¿Alguien más? Doctora, hay una pregunta. ¿Vidrio? Doctora, ¿nosotros tenemos acceso a realizar cultivos ahí en la unidad o eso es con envío a Neumo? Sí, creo que sí. Fíjate, desconozco ahorita el dato, déjame lo voy a corroborar, pero creo que sí los realizamos. Ok. Sí, no sé, cuando no tenemos alguna, todo para realizar algún tipo de estudio, hablando del que quieras, lo que se hace a veces es, se toma la muestra aquí y se manda a procesar en segundo nivel, y luego ya Ok. se manda el resultado y de aquí se le entrega en primer nivel al paciente. Ok, doctora, y otra cosa, por ejemplo, de acuerdo a cuando se inicia el tratamiento, pues la recomendación en la norma, bueno, ya lo comentó Clemente, es de manera mensual hacer la vaciloscopía. ¿Hay acceso a vaciloscopía mensual también ahí en la Así unidad? es. ¿Sí se puede hacer? Si quieres realizar diaria, también tenemos. Ok. Acuérdense que estamos en un municipio endémico, tenemos un municipio con una alta prevalencia de tuberculosis y con una alta prevalencia de tuberculosis multidrogoresistente. Entonces, es algo que el instituto y específicamente aquí en nuestra unidad contamos específicamente con el seguimiento de estos pacientes. Entonces, todo paciente que ustedes vean dentro de la consulta con una tos crónica, lo primero que tenemos que hacer es un tamizaje de TB, independientemente de los diagnósticos que ustedes estén sospechando, siempre soliciten la vaciloscopía, porque en muchos, aunque no sea su primera sospecha diagnóstica, se van a llevar muchas sorpresas. ¿Okay? Ok. Por ejemplo, este paciente del que nos comentaba Vale, del caso clínico, es un paciente que era contacto, a lo mejor él no recibió, no sé si dentro del interrogatorio, Vale, te tocó preguntar o si llevó ese paciente quimioprofilaxis porque decías que cuidaba a su mamá con TB. Sí, doctora, se había llevado. Entonces, digo, tiene más factores y pues no está exento, ¿verdad? Pero es importante siempre, a veces desconocemos la indicación de quimioprofilaxis o no lo tomamos en cuenta y nos enfocamos directamente al paciente y se nos quedan ahí al aire muchos contactos que pueden estar expuestos, mayormente expuestos a lo que el resto de la población está. Entonces hay que pensar y hay que conocer bien las indicaciones de una quimioprofilaxis y siempre tomarlas en cuenta para el seguimiento de los pacientes. Si ustedes no mandan el paciente o no solicitan la valoración del familiar, nadie lo va a hacer. Entonces es importante que se le dé un seguimiento adecuado. ¿Ok? Obviamente todo de la mano con el servicio de epidemiología, ¿verdad? Que también estamos pues muy, muy de la mano en contacto. ¿Algo más? Doctora. Sí. Nada más como comentario, de hecho, en cuanto nosotros tenemos una sospecha de un paciente de TB, se tiene que mandar la interconsulta epidemio. Nosotros podemos hacerlo, lo que usted comenta de los casos, pero generalmente es epidemio el que se encarga de ello. Sí se realiza cultivo. De hecho, epidemio lo que hace es que lo solicita de primera línea junto con el Gene Expert para ver si si puede hacer el paciente resistencia. ¿Por qué? Porque son son estudios que tardan mucho en llegar. Entonces, en lo que el paciente está en espera ya lo tratamos, lo volvimos a tratar y el paciente sigue saliendo positivo. También comentaba la doctora que no puede decirle al paciente que va a tardar cierta cantidad de tiempo en terminar el tratamiento, porque a veces por lo mismo de que por una u otra cosa, que el paciente no está en control glicémico, el paciente no está llevando el tratamiento como es. Luego nosotros le decimos cierta fecha de que ya acabó y epidemia dice, no, es que todavía no ha acabado el tratamiento. Eso es importante. Entonces, necesitamos nosotros estar en contacto con epidemia. De hecho, muchos de los doctores, cuando yo estuve rotando, iban con la doctora precisamente para darle seguimiento a los pacientes. No podemos hacerlo solo. Y le digo, del cultivo sí se le hace, pero por lo mismo de que se mandaba afuera, se le hacía desde un principio al paciente. Digo, yo sé que eso
algunas cosas no van de acuerdo a lo de la guía, a lo de la NOM, pero así se tiende a hacer aquí. Sí, es más pues por las limitaciones, más que porque no se deba de realizar o se debe realizar de esa manera, así es. Sí, pero les digo, las solicitudes que los laboratorios o en este caso el cultivo cuando se necesitan y no se procesa en esta unidad, pues se toma y se manda a procesar a otra por una solicitud de directivo a directivo, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más, Polo? No, también nada más de que si nosotros mandamos un paciente con sospecha de TB y le mandamos a pedir un VAR, necesitamos mandarlo igual a Epidemio porque a nosotros no nos van a aceptar laboratorio de la solicitud. Necesita ir firmada por Epidemio. Porque Epidemio... Todo paciente con sospecha de TB necesitamos, obviamente todo paciente tiene que tener una 430-200 documentada en su expediente donde se le solicitó la valoración epidemiología. Esto ahorita te tocó rotar con la doctora, pero la doctora tiene poquito tiempo aquí relativamente en la unidad. Y anteriormente estábamos ahí un poquito sobresaturados o había ahí un problemita con el manejo de estos pacientes porque a veces el servicio de epidemiología no estaba disponible a lo mejor todo el tiempo que nosotros requeríamos la valoración. Entonces nos tocaba tener un poco más o tener que tomar más decisiones de las que a lo mejor ahorita realizamos. Entonces es importante que ustedes no le pierdan el paso a ese paciente, sobre todo si son pacientes con comorbilidades, ¿verdad? Porque como ya nos mencionó Vale, la importancia del control metabólico de esos pacientes pues va muy de la mano con el pronóstico que tienen. ¿Ok? Mayra, ¿ibas a comentar algo? Ya levantaste y bajaste la mano como 3 veces. Pues bueno, dije, ya que están hablando de epidemia, bueno, en México pues está el reporte semanal de epidemiología y pues bueno, la tuberculosis se reporta semanalmente y de hecho las entidades federativas con mayor número de nuevos casos y muertes está ahí Nuevo León, junto con Baja California, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, son de las principales. Y también otra cosa es que, bueno, allí en la UMF 32, pues se lleva un control estricto de todo eso, entonces pues no sé, va a estar muy difícil que a un doctor o un médico en consulta se le pase, la verdad, porque pues se hace, como dijo Valeria, el tratamiento es supervisado y se tiene control de que el paciente se lo haya tomado y de hecho se divide, o sea, porque a mí me tocó ir a preguntar ahí, se divide en primera fase intensiva y tienen los pacientes los casos con tuberculosis pulmonar y con tuberculosis extrapulmonar. Y luego la segunda fase de sostén también los dividen a los pacientes en los pulmonares y en los extrapulmonares. Este año la verdad no sé cuántos casos había, yo nomás, o sea, cuando a mí me tocó dar la clase investigué del 2020. Pero sí, como mencionó usted también, pues Guadalupe y Juárez son las entidades, bueno, perdón, los municipios endémicos de aquí de Nuevo León, pero como quiera Nuevo León es de los estados con mayor reporte, como ya había dicho. Sí, es por eso cuando dicen criterios de referencia a alguien que venga de un lugar endémico, pues, ¿cómo les explico? Ahora estamos en un lugar endémico. Muy bien. Vale, como siempre, felicidades, excelente clase, muy completa. Chicos, son las calidades de clase que necesitamos aquí en las presentaciones. Muchas felicidades, muy, muy buena clase, la vamos a subir. R3, no se les olvide darles una repasadita a esta clase porque les va a servir mucho, sobre todo como ya les estuve dando ahí varias, apuntando en el chat, espero que los hayan visto. Algunas pues son preguntas clásicas que vemos o que abordamos dentro de su examen profesional, ¿ok? Particularmente este año pasado, muchos quisieron hablar de tuberculosis, entonces ya sabrán. Y muchas de las preguntas que les dije ahorita no las supieron contestar. Entonces es importante que le den una buena leída. Somos un lugar endémico, es importante porque aunque Mayrita nos dice que todos los médicos es difícil que se les pase, pues sí pasa y pasa muy frecuente. Entonces necesitamos a veces hay mucha desinformación o la práctica a veces no se realiza como dicen los libros, desgraciadamente. Entonces y esto va de la mano a que estamos mal informados. Entonces síganse actualizando. Y pues esta presentación les va a ayudar bastante para que estén al día, por lo menos hasta ahora de TV. ¿Ok? Muy bien, Vale, felicidades ahí en el aula.
ya no van a tener medicina del trabajo, ¿verdad? R2 vienen aquí a la R2 vienen